En el mes de marzo nuestra economía creció menos de lo esperado. Una cifra de 3% hizo sonar las alertas, pero no es lo único que viene sucediendo y que hace que debamos repensar el tema económico en nuestro país. Hay una retracción del consumo, hay una enorme cantidad de proyectos de inversión que se encuentran paralizados. Paralelamente hay un contexto internacional en el que la caída del precio de los metales también influye en nuestra economía, y todo esto sumado a señales equívocas del gobierno respecto a cuál es la ruta que se sigue en términos económicos ha originado una tremenda caída de la confianza de los empresarios. Estamos llegando a un punto en el que las cosas van a dejar de irnos bien. Es mejor preocuparse antes de que las cosas vayan realmente mal. Vea el reportaje de René Gastelumendi. Cuando ya estábamos acostumbrados a celebrar nuestro ascenso en los rankings macroeconómicos y a que nos revienten cohetes en todos los foros, una noticia nos aguó la fiesta. En el mes de marzo que acaba de pasar, nuestra economía se desaceleró. Solo creció 3,01%, la tasa más baja desde octubre del 2009. Lo que se esperaba era 4%. Hace un mes esperábamos 4,5%, pero el Banco Central esperaba 4%. ¿Qué cosa ha pasado? Hay un fenómeno poco explicado que tiene que ver con el sector servicios. Aparentemente son problemas de medición, pero el hecho es de que hay una desaceleración allí clara. Simplemente hay que recordar que hay una agenda pendiente, ¿no? Y que estamos hace algunos años aplaudiendo porque nos estamos recuperando de lo mal que hicimos las cosas en los 70s y 80s. Nos entra pues esta complacencia, ¿no? En la que decimos, no, si aquí están las cosas, ¿no? Porque haces problemas, ¿no? Si ahí vamos, ¿no? Humala no es pues el de la gran transformación, entonces vamos para adelante nomás, hermano. Así no debería ser. Si bien es correcto afirmar que el susto se debe en parte al hecho de haber contabilizado los improductivos días de Semana Santa, es cierto también que el controvertido capítulo Repsol, la insensata posibilidad de que pase a manos de Petroperú, razón por la cual, según algunas fuentes, el ministro Miguel Castilla casi renuncia, marcó un punto de quiebre en la frágil confianza del empresariado. En vez de despejar la incertidumbre y decir hacia allá vamos, volvió a generar incertidumbre para no saber ¿vamos para allá o vamos para allá? ¿Queremos parecernos a Argentina y a Venezuela o somos parte de la Alianza del Pacífico, que es Chile, Colombia, Perú y México, que son los países que tienen políticas parecidas? Ya sabemos que somos el octavo país más rico de Latinoamérica de los 23 que la conforman. Acabamos de superar a Colombia con un ingreso per cápita de más de $11.000. Somos también el que más está creciendo en la región, el que más inversiones está recibiendo, el cuarto más competitivo, el primero en eficiencia de gobierno, y las cifras optimistas siguen, como el logro de haber reducido la pobreza al 27,8% de la población. Aunque también, hay que decirlo, hay sub y bajas en el complejo ánimo de las cifras macroeconómicas, pues un factor más preocupante que la fe Repsol o el escaso crecimiento de marzo es otro. Más de 41.000 millones de dólares en inversiones están paralizados. Hay muchos proyectos de inversión parados porque el Estado no sabe cómo lidiar con ellos. Hay 34, entiendo, proyectos de hidrocarburos que están en fuerza mayor. Eso significa que como que el reloj del contrato se para, porque como el Estado está incumpliendo con ciertas cosas que convenimos en el contrato, yo no puedo avanzar, pero mi reloj no avanza, ¿no? Cuando me las den, arrancará el reloj de nuevo. 34, ¿no? La gente cree que esa paralización no es muy grave, porque en realidad de lo que piensan es, esta es inversión que demora 4 años en realizarse y después se ven los frutos, ¿no es cierto? No. La inversión empieza a activar la economía desde que uno empieza a diseñar la cosa. Ahí empieza la construcción, ahí empieza todo el movimiento económico, ¿no? Entonces, en el momento que se pare la inversión aquí, se va a parar también la demanda y la confianza del consumidor. Es irónico, somos el país con más proyectos de inversión haciendo cola en la región, pero nuestro Estado no está preparado para recibirlos a todos. Hay una tremenda congestión originada por la ineficiencia, el temor a dar licencias y la corrupción. Este cuadro que detalla los
proyectos de inversión paralizados es bastante desalentador. Aquí tenemos, por ejemplo, proyectos mineros como el emblemático Conga en Cajamarca de 4.800 millones de dólares sin rumbo. Otros como Pampa de Pongo en Arequipa de 3.280 millones sin definirse. Lo mismo ocurre con Queyabeco en Moquegua de 3.300 millones. En total 25.600 millones de dólares en lo que respecta a la discutible pero rentable minería. A esto se le tiene que agregar la reciente paralización de la exploración del proyecto cuprífero en Cañariaco, Lambayeque, otros 1.440 millones de dólares sin invertir. También importantes proyectos de infraestructura permanecen en el limbo. La tercera etapa de la irrigación Chavimochic, por ejemplo, el transporte GLP Pisco-Lima, el aeropuerto de Chincheros en Cusco y un largo etcétera. El reciente anuncio del Ejecutivo de crear una suerte de comisión antitrabas liderada por el Ministerio de Economía para monitorear los proyectos y eliminar los cuellos de botella parecería no ser suficiente. Yo creo que toda esta cuestión de combinación de tres cosas: paralización de proyectos o postergación de proyectos, el caso Repsol, la incertidumbre sobre la continuidad del gobierno, la línea, ¿somos chavistas o no somos chavistas? ¿La esposa del señor presidente se va a presentar o no se va a presentar? Esa combinación en estos últimos 3 meses ya le quitó 2 puntos de crecimiento al Perú. Más de un centenar de conflictos sociales latentes en todo el país y en especial la indefinición en la implementación de la ley de la consulta previa desaniman a los inversores nacionales y extranjeros, aunque la supuesta desaceleración en este rubro se pone en entredicho cuando se revela que la inversión aumentó 23% en el primer trimestre del año, otro sub y baja. La ignorancia se combate con información. Entonces, si uno muestra, el campesino no es un anormal, ¿no? Si uno les muestra datos y lo hace con cierto nivel de confianza, uno ataca al político en términos políticos y uno ataca a la ignorancia en términos de información, y lo van a entender. Pero no hay en la administración pública nadie que quiera jugarse por estas cosas. Para muchos ya no hay tiempo de hacer grandes reformas de Estado. La última de ellas es la llamada Ley de Reforma del Servicio Civil. Pero por otro lado, tenemos el gran pendiente de corregir una pésima descentralización. Los ineficientes gobiernos regionales son una verdadera piedra en el zapato. El gobierno está discutiendo con los partidos del Congreso la reforma del Servicio Civil. ¿Eso qué quiere decir? Que los 900.000 empleados públicos que no están en algún casillero especial, o sea, no son policías o militares o funcionarios de la salud, sino son funcionarios de una municipalidad cualquiera o un ministerio cualquiera, un gobierno regional cualquiera, tengan una carrera en la cual entren por méritos, vayan avanzando, se les capacite, se les pueda pagar, por ejemplo, una beca, una maestría, un doctorado, y siempre sigan avanzando en función de sus méritos. El problema que desgraciadamente estamos cargando ahora es la chambonada que se hizo con la regionalización, ¿no? O sea, una regionalización hecha realmente de una manera miserable. ¿Qué ha pasado? Hemos pintado una capa más de gobierno y de dificultades en las provincias. La descentralización, la regionalización era fundamental, pero cuando hemos creado un sistema ahora donde queremos hacer una irrigación y la gente de Huancavelica se tiene que pelear con la de Ica porque no quiere el agua y no salen los proyectos, ¿no? Además de paralizar las inversiones, todo esto no hace más que minar el delicado índice de la confianza empresarial, crucial para los pronósticos de nuestra economía. Observemos este cuadro elaborado por uno de nuestros consultados, Roberto Abusada, director del Instituto Peruano de Economía, en el que se demuestra la perfecta relación entre inversión y confianza empresarial. Por otro, en este sub y baja, CEPAL nos coloca al 2012 como el país campeón en la región con una inversión extranjera directa de 12.440 millones de dólares, 4.000 millones más que el año anterior. Son dos curvas tan parecidas, ¿no? La naranjada es inversión y la otra es confianza. Y es casi un calco, entonces. Es casi un calco.
Si a esto le agregamos que los precios de los metales como el cobre y el oro han bajado, el primero ha llegado a los 3.324 centavos de dólar por libra y el segundo hasta los 1.464 dólares la onza, su caída más baja en 33 años. El panorama exige tomar aún más precauciones, pero ¿es tan grave para la economía peruana que estos commodities ya no tengan precios tan atractivos? Yo creo que no, y comparativamente con nuestros competidores, al menos en cobre y oro, por ejemplo, los costos de oro en Sudáfrica o en Australia son mucho mayores que el Perú, los costos en Chile son inmensamente mayores que el Perú. Nosotros podríamos aprovechar el hecho de que tenemos energía barata, pero no estamos haciendo las hidroeléctricas, no estamos haciendo los pozos petroleros, no estamos explorando. La otra cifra en la que no somos de los primeros de la clase es el hecho de que nuestra balanza comercial presenta un serio déficit. Nuestras exportaciones han caído en más de 19% y es negativa en más de 800 millones de dólares. En buena cuenta, compramos al extranjero bastante más de lo que le vendemos. Paradójicamente, la crisis internacional, la de Europa y Estados Unidos de aún incierta recuperación, favorece al Perú en términos de ingreso de capitales. Ya han entrado más de 20.000 millones de dólares. La favorecen en un sentido de comparativo de capitales de un mundo con gran liquidez y con falta de lugares para invertir. Hoy día las empresas españolas no pueden invertir en su país. Las remesas, lo que envían nuestros compatriotas desde el extranjero, aún superan los 2.000 millones de dólares anuales. Esa es otra buena cifra, pero en ese análisis no podemos dejar de mencionar que el 60% de nuestra economía, sí, el 60% es informal. Somos la quinta economía más informal del mundo. La reforma tributaria es una utopía. Es un dato gravísimo, es un dato, digamos, la palabra significa ciertas cosas y no quiero decir que el Perú es eso, pero es el de un Estado fallido, un Estado que no funciona, ¿no? Un Estado que no ha sido capaz de hacer lo que tiene que hacer. Y esto no es una discusión liberal estatista, ¿no? O sea, es un reconocimiento que el Estado peruano, que tiene ciertas tareas que desempeñar, inclusive en la visión de un liberal, no las ha cumplido. El punto es que en el balance todavía salimos bien parados, pero no podemos perder más tiempo, no podemos desperdiciar esta oportunidad de oro de seguir creciendo. No podemos borrar más de 20 años de esfuerzo saliendo del abismo en el que nos situamos a fines de los 80. Mi invocación es sencillamente que se pongan los pantalones y a trabajar, que se remanguen las mangas para sacar los proyectos que están. Hoy día tenemos proyectos, tenemos dinero, tenemos empresarios que quieren hacerlos, ¿no? Y no salen. Este es un momento en que no se puede perder tiempo. Y en el día que caiga la confianza, aquí va a caer la inversión al suelo. Esperemos que los vientos nos sigan siendo propicios, aunque está claro que no basta con ello. La consigna es no crecer menos del 7% al año. Ojalá que al presidente Humala y a quienes lo acompañan en el gobierno del país se les ocurra establecer una relación lógica entre esta caída en el ritmo de crecimiento económico del país y la caída en las encuestas que registran ellos mismos, en las encuestas que, como decía, se han divulgado hoy mismo, y que reaccionen en consecuencia. Una pausa y regresamos. Participó en el